Hoy está con nosotros Mets, que es feminista, antirracista y defensora de derechos humanos. Se identifica y reconoce como mujer afromestiza. Es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, donde realiza acompañamiento a víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, así como a familiares de personas desaparecidas. Impulsa acciones de protección, seguridad y acompañamiento con perspectiva de género y enfoque interseccional. Su labor está orientada a garantizar la integridad de las mujeres defensoras de derechos humanos y a promover condiciones de igualdad y seguridad para la continuidad de su trabajo. Diccionario Desobediente, volumen 1. Desobedecer es a veces la forma más fiel de cuidarse, de honrarse, de comenzar a vivir según una misma, no según lo esperado, porque a veces lo más valiente que podemos hacer es no obedecer. Bueno, estamos en otro episodio de Diccionario Desobediente. Hoy estoy muy emocionada, muy conmovida también, pero bueno, estoy aquí acompañada de Andrea, astróloga. Irene, fotógrafa. Y bueno, yo soy Petrushka, diseñadora. Hoy está con nosotros Mets, pues es abrumador, la verdad, o sea, la labor que desempeñas. Conozco tu labor profesional y también personal y te admiro muchísimo. Creo que lo que haces es un diferenciador importante y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por recibirme acá, por invitarme al espacio. Estoy muy contenta de estarlas mirando y bueno, a quienes nos están escuchando, dejarles acá un saludo. Bienvenida. Gracias a ustedes. Ahora sí, démosle. Nos vamos directo a tus conceptos. Bueno, de mis dos conceptos, el primero es decidir, que para mí es el acto político y amoroso que implica elegir con conciencia sobre el propio cuerpo y la propia vida, y también optar por acompañar con responsabilidad, pero también primordialmente con mucha ternura, ¿no? El dolor y la alegría en la defensa de los derechos humanos. Eso es un concepto que yo traslado directamente de forma muy personal y directa. Pero sí, decidir, híjole, creo que es una palabra clave en la vida de las mujeres, de la humanidad en general, pero más de las mujeres. Y en el marco de este glosario, diccionario de las mujeres que no son obedientes, dicen allá afuera, decidir es una desobediencia constante. ¿Cómo llega a nuestra vida la decisión? ¿Cómo nos cruza? Y no solamente es en el cotidiano de qué voy a desayunar, qué voy a hacer en mi trabajo. Decidir es el cotidiano de la vida, de cómo queremos desarrollarnos. Muy en esta parte personal, y que me tomó la decisión de compartirles esta historia de cómo llego a la defensa de los derechos humanos, es de esta decisión de querer cambiar mi vida, ¿no? De a los 16 años decidir no ser madre en una ciudad tan pequeñita. Yo soy, nací acá en Ciudad de México, pero me adoptaron allá en Poza Rica, Veracruz, y son estos contextos bien diferenciados, donde las niñas, los niños, las infancias crecen con una percepción totalmente diferente a la vida, con muchos estigmas, muchos prejuicios de cómo tienes que ser, y si sales de esos moldes, a un poquito aunque sea, híjole, ya es un cuestionamiento bien directo y diferenciado, ¿no? Y señalado. Pero esa es la parte de resistir, ¿no? Y de decidir a esa corta edad, donde también decides tener una vida sexual activa, el no ser madre, con todas estas pocas o nulas herramientas que puedes tener en un contexto de este tipo, pero sí con mucha valentía. Y va de la mano el decidir ser valiente en un contexto tan complejo, donde allá afuera está no solamente la familia, están los compañeros, el cotidiano, de toda esta estructura que nos van justo formando, ¿no? Y que una decide romper con ese estigma, al menos para mí, para darme otra oportunidad en mi vida. A esa edad, que efectivamente estás todavía muy joven, ¿tuviste acompañamiento? ¿Tu mamá habló contigo, se acercó a ti, o fue de plano algo de tú agarrar todas tus fuerzas? Pues eso, de mi decisión. Soy una mujer privilegiada, tengo a una madre increíble, pero al final son estos estigmas, van de nuevo, ¿no? Y que no es solo el hecho de tener ahí un poco la información, sino va más allá de toda esta carga, sí, católica, apostólica y romana, de estas ciudades tan pequeñitas, o de cómo a las mujeres y las niñas nos crían para ser una buena mujer, para ser una buena madre, y son esas cuestiones donde también te atraviesan. A los 16 años yo cuestionaba y decía, ¿cómo me está mirando mi Dios? Y eso es muy fuerte para alguien que está en un entorno sumamente católico, familiar, y que toda la vida te la pasan diciéndote, un día vas a ser madre,
Y entonces, y yo dije, o sea, claro que sí, pero no quiero ser madre a los 16 años, necesito decidir. Y en esa parte es donde, como muchas mujeres hasta la fecha, te enteras que existe una pastilla para la gastritis, vas, las consigues y te las tomas. Como escuchaste que dijo la amiga de la amiga o busca una hora al internet, pero aquel entonces no había este acceso tan maravilloso al internet. Entonces recuerdo que fue quien era mi pareja, le hicieron como el comentario y entonces yo sin miedo a decidir, o sea, tomé creo que hasta más de 12 pastillas y ahora con la conciencia que tengo, o sea, que me puse en riesgo, me pude haber muerto, pero fue por decidir. Otra vez, parafraseando la decisión, te lleva a decidir, acompañar decisiones de otros, porque desde dónde se ve esta decisión y cómo empieza a cambiar la vida. Decisiones diarias, más amplias. Definitivamente, por eso ocupé la palabra decidir, porque mi eje en la defensa de los derechos humanos comienza ahí. Una vez que yo hice este proceso, me volví la amiga de la amiga de la amiga que sabía cómo hacerlo. Entonces yo de repente acompañaba a estas otras chicas que decidían en su proceso, ¿no? Y ya con el tiempo pues ya fui entendiendo que esto, en la universidad tuve la oportunidad de que empecé a trabajar con Católicas por el Derecho a Decidir, me capacité correctamente y entonces, bueno, fue como entender también mi posición de que yo decidí ser una defensora del derecho a decidir. Eso es súper poderoso y creo que desde ser desobedientes es muy importante esta decisión, como dices. Y hay otra parte, acompañas a víctimas o sobrevivientes de feminicidio. Ay, no, esa es creo que la parte más amorosa de la decisión. Es una decisión desobediente de cara a la sociedad de estas mujeres que salen todos los días, porque sí tengo que contarles que ellas salen todos los días con la firme convicción de buscar verdad y justicia. O las madres que están buscando a sus hijos. La consigna es encontrarles, hasta encontrarles. Y esa justo la decisión de cómo nos atraviesa como defensoras, en este caso a mí, el hecho de decir, es un tema de empatía y de humanidad, decidir estar ahí sosteniendo con mucho amor, pero también alegría, porque no dejan de ser estas madres, abuelas, esposas, amigas, comadres, que se vuelve como también una cuestión muy íntima y donde también para mí es importante estos espacios de contarles que ahí hay un plan de vida que ellas están intentando recuperar en medio de todo este dolor y eso también es una decisión. Pero además es una decisión con un compromiso tremendo. Digo, ellos están ahí por esa necesidad de encontrar a su familiar, pero tú te vuelves un acompañante por empatía. Y es un compromiso porque abandonarlas también significaría algo muy doloroso para ellas, ¿no? Cada vez que haces una labor social, el no cumplir el compromiso no es duro para ti, es duro para las personas que dejas. Sí, fíjate que eso es algo, híjole, bien interesante, que hemos trabajado mucho últimamente un grupo de defensoras, que usamos un término que es la protección integral feminista, ¿no? Que es la PIF. Y hablábamos de las necesidades de las defensoras. O sea, sabemos que esta pandemia de violencia, tengo 15 años acompañando procesos y sentimos que hacemos, pero a la vez volteas y dices, allá afuera del mundo está hecho una cosa tremenda, ¿no? Y es dolorosísimo ver lo que está pasando, pero también siempre cómo volvemos a nosotras en medio de ese dolor, que lo tocas, lo sostienes y lo palpas. No eres la madre, pero estar ahí es tremendo y eso nos ha llevado a esta reflexión de decir que sí nos toca desde el amor y la empatía, pero también con mucho amor y empatía para nosotras, porque si no la vida se va, ¿no? Y también tenemos en esta necesidad amorosa de acompañar y también en esta apuesta política y de vida, porque estar en estos espacios es un tema de generar amor, ¿no? No solamente es como de, quiero que me vean, porque no, al contrario, ya de repente que estás ahí inmersas de, no, hombre, mientras menos me identifiquen, puedo hacer inclusive mejor mi trabajo. ¿No? Vas entendiendo inclusive estos conceptos de acompañar, de decidir, de amor, de alegría, de complicidad, que al final todo eso para mí es este resumen de ser desobedientes. Estamos haciendo la desobediencia en medio de un mundo que está en llamas, con un dolor inmenso, pero también ahí está el hecho de resistir y de desobedecer, de hacer comunidad, de nombrarnos y justo de acompañarnos. Y como defensoras es eso específicamente, también es dejar de romantizar el hecho de, no soy defensora, soy feminista. En estos espacios también hay mucha confrontación que es necesaria para que los propios movimientos se fortalezcan, pero también vayan mutando. Hace 10 años no nos imaginamos que íbamos a estar a estos niveles de violencia que estamos viviendo como humanidad.
Te escucho y hablas de la palabra desobedecer desde un lugar para mí muy bonito, y ha sido un tema en este proyecto que de pronto entienden el desobedecer como rebeldía y como algo negativo. Sin embargo, tú lo hablas y lo veo siempre positivo, porque siempre es desde un lugar de pararte, reconstruirte, empoderarte. Me gustaría si tú nos cuentas desde tu punto de vista, para que lo que queremos es hacer una comunidad donde todas vayamos viendo la palabra desobedecer como algo que nos empodera, no como algo que rompe cristales. Híjole, es que a mí me encanta desobedecer. Yo sí soy de... A ver, ¿dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Invítenme, me encanta. Y va de nuevo, es que es la forma más amorosa. O sea, creo que las propias historias de las mujeres que nos han acompañado, o justo quienes nos formaron, si no hubieran tenido ese momento de desobediencia, no estaríamos tal vez nosotras aquí. Y eso también tenemos que celebrarlo, pero también recordarlo, y va de nuevo, renombrarlo. De repente este tipo de conceptos es dado desde la maldad, porque va de nuevo, nos enseñan a tener que nombrar todo bien bonito. Nadie quiere ver la parte fea, que nos peleamos, que nos enojamos, que tenemos eso, que somos luz y obscuridad. Y lo mismo va en este tipo de conceptos y en este cotidiano de la vida, qué está bien y qué está mal. Eso lo decidimos nosotras como individuas, porque allá afuera van a decir, ay, no, ¿por qué se dio y se peinó? Ay, no, pues es que estoy decidiendo que quiero que me vean peinada. Ya pasado mañana no me voy a volver a peinar. Lo decido justamente desde ahí. Pero reitero, desde el amor, porque va en esta cuestión patriarcal que es bien interesante, donde los hombres tienen esta narrativa maravillosa y que debemos de retomar, ¿no? Ellos siempre juntos, siempre cómplices, siempre en manada. Y esto que nos vinieron enseñando por los siglos de los siglos de si no eres bonita, que si te va a bajar el novio, o que habla mejor que tú, o que se para mejor que tú. ¿Y por qué no nos hablamos de, ay, la forma en que me va a escuchar? O como hoy que estamos acá platicando, quienes nos van a estar escuchando, tal vez me hace clic, ¿no? En esta forma tan diferente de pensar en los diversos conceptos de decidir, y eso ya genera otro tipo de empatía donde hacemos este clic amoroso que necesitamos. O sea, y no es solamente verlo desde el hecho de ser mujer, es cómo esto hace la diferencia para las infancias que acompañamos, para los adultos mayores que acompañamos, para quienes tenemos pareja, para nuestras compañeras del trabajo. Es justo verlo con esta diferencia, ¿no? Porque ya fuera el simple hecho de salir y decir, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿y cómo estás? Oye, ¿cómo te llamas? Nos da sentido de humanidad y de decisión, de cómo también podemos hacer la diferencia en ese cotidiano para quienes están a nuestro alrededor. Justo dices algo que, y bueno, yo que te conozco, que es muy coherente, que la esencia es el amor. Y eso es, en ti obviamente es este 360, ¿no? O sea, es lo que le da sentido a justo todas estas áreas que conforman tu vida. Y otra cosa que también a mí me interesaría es, siento que nos falta como comunidad acercarnos a estos temas, porque obviamente son difíciles y son fuertes y bueno, es terrible. Pero sí creo que todos deberíamos acceder y acompañar más este tipo de situaciones que a todos nos toca, y parece que a nosotros nos da como mejor voltear hacia otro lado. ¿Cómo nos acercamos o cómo hacemos para reconstruir este tejido? Híjole, es una gran pregunta. Para mí siempre es volver a hablar de humanidad y decisión. Es tan fuerte lo que estamos viviendo en general en el mundo, las mujeres en específico, las infancias, los adultos mayores, las adultas mayores, que antes castigaba mucho a la sociedad de no, es que no quieren ver lo que está sucediendo, pero también tenemos miedo. Y eso justo nos pone en este hilito de vulnerabilidad. Más bien sería como esta invitación constante a hacer estas pequeñas acciones en lo cotidiano, de intentar ser mejores personas. Para mí es eso, y no hablo de que voy a la iglesia y voy a hacer 5 oraciones. Más bien es eso que decíamos, el ejemplo de hola, buenos días, persona que me ayuda en mi casa, ¿y cómo está? Oiga, siéntese a desayunar. O el señor que nos va a apoyar a estacionar el auto, o en el metro, quienes usamos el transporte público. El otro día no encontraba mi tarjeta y se acerca una chica y me dice, no te preocupes, yo te lo pago. Eso nos da otro sentido justo de comunidad. Y también es esta necesidad de sabernos acompañados en medio de
pues de tanta gente, de tantos temas. Y yo creo que también ocuparía aquí este espacio para hacer un llamado a que no tengamos miedo. Está muy trillada esta palabra, pero somos más los buenos, las buenas, que queremos generar espacios más seguros, de sentirnos seguras en nuestra ciudad, en nuestra casa, porque esto también es real, ¿no? Yo ahorita hablaba como en las dimensiones del mundo, pero ¿qué pasa en nuestras propias ciudades, en nuestra propia colonia? ¿Nos sentimos seguras para salir a andar con nuestro perrito o tenemos que salir en friega para volver, ¿no? Porque sabemos que ya es tarde, ¿no? Y eso es quienes vivimos de repente en zonas más céntricas, pero es poner sobre la mesa a estas personas que viven en las periferias, en las comunidades, que todas tienen una narrativa completamente diferente. Digo, ahora yo lo hablo justo desde el privilegio, pero venir justo de una ciudad tan chiquita donde no hay un museo, donde no conocemos las combis, solo tenemos un camión o el taxi colectivo, y que dices, claro, o sea, las formas de vivir son diferentes, aunado a cuando eres una mujer indígena, no hablas el español o mal hablas el español, y son todas estas barreras. Por eso siempre hablo, antes de decir, no, ¿qué hacemos? Generemos empatía en nuestro cotidiano. Creo que ese es el primer paso para sanarnos un poquito, para apapacharnos. Nos hace falta sentirnos acompañadas en un espacio tan grande. Pero además aprovechar que la verdad es que somos una cultura de apapacho. Así es. A mí me sorprende, claro, vemos muchísima desigualdad, vemos muchísimo crimen, pero cuando te sientas a hablar con una persona, siempre vas a tener de regreso unas palabras, ¿no? Y me di cuenta de lo importante que son esos pequeños gestos, que aquí la señora te sigue diciendo, te ayudo con tu mochila, o que te pagan el boleto. Eso sucede en México. Eso tenemos que verlo, que reconocerlo y que agradecerlo. Somos una cultura, la verdad, muy amorosa. Entonces no perderlo, pero justo no tener miedo y acercarnos a la gente y sonreírle. Eso te cambia el día. Totalmente, y es que va de nuevo, yo tendría muchos conceptos para nombrar la desobediencia, pero la alegría es un acto de rebeldía ser feliz en el contexto en el que estés, sin que estas estructuras de solo eres feliz si eres madre, un ejemplo, o si tienes un trabajo donde te pagan los millones solamente, güey, yo soy feliz. Hasta que te cases o hasta que tengas el puesto, no sé qué, tu cuenta tenga no sé cuántos ceros después del 1. No, y es que a mí, la verdad, un ejemplo, me da la alegría poder levantarme en la mañana y ver a mi perro y salir con él. Eso me inyecta una alegría y digo, claro, o sea, también con el tiempo creo que eso es un tema justo de madurez y rebeldía de nuevo, el hecho de que te das cuenta de estos dichos que decían las abuelitas de las cosas simples de la vida, que son donde uno entiende y hace ese clip de, claro, me levanto en la mañana, me tomo mi café y qué feliz soy ya. El día se levantó este evento llamado vida. Bueno, esta reflexión de ser feliz también es desobedecer y me gustaría juntarlo con tu siguiente palabra, la intensidad, porque todo lo que cuentas es pura pasión y creo que requieres este pulso de decidir ser feliz y no sé cuántas cosas más para contener y soportar lo que haces todos los días. Híjole, me encanta esto que acabas de decir. Y mi segunda palabra es la intensidad. Para mí también es una forma de amor profundo que da sentido, que repara, que mueve, amor que hace raíces y comunidad, amor que abraza la vida con determinación, pero sobre todo con ternura. Y no se trata de sentir nada más, sino de sentir con verdad, con conciencia, pero también con el cuerpo, porque de recordar que el cuerpo es nuestro primer territorio. Y desde ahí es donde sentimos esa intensidad que nos atraviesa con el dolor, con el miedo, con el amor. Y cuando hablo, va de nuevo, del amor, no es este amor romántico. Para mí el amor tiene todas estas variantes de las amigas. Hablaba yo del perrito de mi hijo. Y esas, también es esta palabra de reivindicar la intensidad. Para mí es romper la narrativa que lo nombra como una amenaza. Porque cuando nos decimos, es que soy bien intensa, ay no, qué horror, es que susto, es bien intensa, es bien intensa. Y es reconocer que es una energía, que en esa energía encontramos claridad, dignidad, impulso y en mi caso una fuerza política. Siempre nos dicen que las mujeres somos inestables por intensas. Es más bien ese fuego que lejos de destruir nos ilumina el camino, nos protege y nos abre estas otras diversas posibilidades y sostiene pues estas diferentes utopías que tenemos, ¿no? Como hoy que estamos aquí hablando de que la desobediencia es una utopía.
Y como dicen las compañeras zapatistas, desde ahí pensamos que otros mundos son posibles. Sí, 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 pues tiene todo el Se vale, sentido. Andy. Esto... Sí. Tú en tu podcast advertiste que eras llorona. No dijiste. No dijiste. No lo dijiste. Sí, o sea, sin eso no existiría todo lo anterior. Claro, claro, y este lugar, es que cuando hablas de desobediencia y hablas de la empatía, todas estas fantasías o estas cosas que nos han impuesto de toda la vida, mujeres juntas solo difuntas. Y yo eso he creído siempre que nos lo pusieron para mantenernos separadas, porque juntas somos peligrosas, porque somos muy poderosas. Cuando nos reunimos a crear cosas juntas, hacemos magia. Totalmente, ¿no? Y la palabra intensidad es Garra. pasión y es nuestro fuego. Y no es solamente como es la intensidad de vivir, de la necesidad de sobrevivir, ¿no? Y cuando acompañamos, o en mi caso que acompaño estos diversos procesos, soy intensa porque quiero vivir, porque necesito contar también esta historia que allá afuera también, estas son vidas que están, que quedaron ahí, pero que también necesitan ser contadas. Y que en esas vidas también podemos encontrarnos a nosotras. Es como, tal vez podría haber sido mi prima, o inclusive muchas veces cómo nos encontramos, en mi caso, cómo me he encontrado, que digo, claro, es que yo podría ser ella, ¿no? Y eso es esa intensidad de sobrevivencia, ¿no? Y que no es solamente que sea México o Latinoamérica, es en todo el mundo, ¿no? Y lo pienso y es como, se me mueve así el corazón porque también es ese impulso, ese fueguito que lo retomo de nuevo, que va desde el amor, ¿no? Si no tuviéramos esa intensidad, no estuvieran ustedes hoy aquí de intensas diciendo, queremos hacer este podcast, queremos invitar a estas mujeres que nos pueden contar otras historias y estas otras formas de vivir, o las propias, ustedes mismas, qué intensas son. No, sí, A ver. Sí, creo que es esa intensidad que te hace capaz de incendiar algo, de hacer una explosión, pero también de dar a luz, dar vida, crear nuevos retos, acompañarnos unas a otras. Totalmente, sí. De eso se trata para mí la intensidad y es cambiar también los conceptos. Pero es que es eso, es decir, cómo construimos estas otras narrativas, cómo reescribimos para las mujeres estas palabras. Por ejemplo, la desobediencia, la intensidad, decidir que todo de repente está pensado en un masculino. ¿Cómo me va a atravesar la intensidad? Ay, esto que decíamos, las mujeres, las novias, es que es una intensa. O sea, tú no sabes cuál es el contexto o por qué esa mujer tiene ese fuego. ¿Qué hizo que eso se incendiara? ¿Por qué esa vulnerabilidad? Porque al final es un concepto tan amplio que puede caer como en este cliché de qué intensa mala onda o qué intensa de que le apasiona lo que hace. Mira, se ve que ya me convenció con lo que me acaba de contar, yo ya creo en esto. Y eso es maravilloso. Claro. Sí, y eso ha sido padrísimo de este proyecto, ver tantos conceptos que de pronto una no los ve desde el lado negativo, o de pronto hay otro que no sabes cómo reconstruirlo hacia lo positivo. Han sido una diversidad, así como las mujeres que han participado. Creo que eso es de suma importancia y por eso lo traía acá a la mesa, el hecho de cómo reescribimos, ¿no? Desde cómo tienen estas diversas miradas, una fotógrafa, una periodista, una diseñadora, y con eso bajan este balón en esta cancha llamada mundo y dices, claro, o sea, todo está escrito en masculino, ¿no? Y existen dentro de estos nuevos formatos la oportunidad de ver la interseccionalidad, de la diversidad justo que nos corresponde a cada quien, el tema justo de las edades, el tema justo de nuestra diversidad étnica, y son como muy valiosos este tipo de espacios donde dices, de repente esta gente, en mi caso sí me cuesta un poco decir, pues trabajo esto, nadie le interesa saber de qué estamos hablando, cómo estamos viendo, y es necesario que se junten mujeres como ustedes y se pregunten, ¿y qué pensará la Metzeri de la intensidad? A ver, que nos venga y nos cuente. Claro, porque son estos espacios que no todas estamos pisando, ¿no? Porque estamos ocupándonos también de otras cosas, y de eso se trata, pues, hacer el balance de la intensidad. Admiro mucho tu alegría, sobre todo dedicándote a lo que te dedicas. O sea, desde el día que te conocí, que te tuve aquí en el estudio para tomarte tu foto, me encantó porque es algo que, o sea, nos contagias justo tu intensidad, tu alegría y tu pasión, y no las historias tristes. Eso a mí me dejó súper marcada. Muchas felicidades.
Y también, creo que en nombre de nosotras, pues igual sumarnos en lo que necesites, visibilizar, hablar, apoyar. Cuenta con nosotras. Me encanta. Quiero también decirles y agradecerles por recontar, reescribir estas palabras que son historias. Con este tipo de acciones, allá afuera se hace la diferencia. Ay, pues muchas gracias, Mets. De nuevo, muchísimas gracias por abrir este espacio, por incitar a que uno desobedezca. Eso es sumamente importante y bueno, sumar la invitación a que nos escuchen. También les estaré compartiendo alguna información, pero sobre todo no dejar de seguir al Diccionario Desobediente. Pues estuvimos Sirene Petrushka, Andrea, Y Metzeri. y juntas construimos el Diccionario Desobediente.